Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Eduardo Vázquez. Él es director ejecutivo de Agua Capital. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo, Muy buenas ¿cómo te va? noches. Mari Carmen, José, buenas noches, gusto saludarlos y gracias por la oportunidad de compartir este espacio para comentar temas relevantes alrededor de la agenda del agua. Oye, pues el relevante es, por el año pasado teníamos el gran problema de escasez en el Cutzamala y hoy no sé en qué nivel va, pero con estas tremendas lluvias en la Ciudad de México, parece ser que nadie se preparó, parece ser que, o sea, y sí, ahorita sigue lloviendo muy fuerte en el sur de la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿cómo es que no se preparan? ¿Qué podemos hacer? La jefa de gobierno se comprometía que iba a haber no sé qué para captar el agua de lluvia, que sería ideal. Aquí está lloviendo torrencialmente, que se puede captar este agua de lluvia, pero no se capta. Se siguen, se asolvan los bajopuentes muy mal, se sigue tapando. Yo no, o sea, entiendo que hay basura, que la gente tire basura, pero no tire basura de un día a otro como para que se vuelvan a tapar y se vuelven a tapar y a inundar los bajopuentes. ¿Qué podemos hacer? Aquí es un problema, de verdad ha sido totalmente rebasada la Ciudad de México por esas lluvias. Totalmente rebasada, bien lo dices, y por cierto, qué bueno que iniciaste reflexionando sobre la situación tan compleja que estábamos viviendo justamente hace 12 meses, Sí. cuando el debate o la discusión estaba centrada en el día cero, la escasez, nos íbamos a quedar sin agua en esta región, y ahora estamos viviendo un contraste absoluto donde el exceso de agua derivado de las lluvias dejan ver la falta de capacidad del sistema en general para administrar todos estos volúmenes de agua con todas las problemáticas que estamos viendo, que en muchos sentidos dejan ver que vivimos en un momento, en un mundo de incertidumbre climática, donde claramente se requieren decisiones diversas, desde un sentido de política pública, desde un sentido de regulación, de financiamientos, de mantenimiento y debida operación de la infraestructura, y de una serie de acciones que permitan justo prepararnos, porque debemos de pasar de un plano reactivo, como ha sido el caso, a un plano totalmente preventivo. Y más vale que vayamos entendiendo que es un escenario que vamos a estar viendo año con año. No se sabe, y cuando decía de incertidumbre climática, en realidad no se sabe cómo va a variar cada año el fenómeno. Lo que sí se sabe es que los impactos son acelerados, a gran escala, y creo que para muestra el botón que bien mencionabas el año pasado y en el contraste de sequías e Sí, inundaciones. claro. Claro. Eduardo, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Eduardo? Que ahora no nos hemos podido ver. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto saludarte, José, muy agradecido de que hayan ofrecido este espacio y con todas las ganas de vernos de nuevo. No, desde luego. Fíjate que algún día comentábamos, y esto se nos puede reiterar aquí, cómo aprovechar mejor el agua, toda el agua que cae en la Ciudad de México. Es una ciudad que parece mentira, a pesar de toda esta agua, nos estamos hundiendo porque sacamos más agua del manto freático y no la podemos aprovechar. ¿Cómo ya empezar de verdad a aprovecharla? ¿Cómo los gobiernos, el gobierno de Clara Brugada, los gobiernos ya lo pueden empezar a hacer en serio? Sí parques, sí pozos de absorción. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer en política pública, por ejemplo? ¿Cómo empezar? Muy buen punto. Creo que aquí el llamado es claramente un cambio en el modelo de gestión y en el modelo de planeación. Creo que ante estos fenómenos que comentábamos antes, debemos transitar a esquemas donde justamente se aprovechen todos estos grandes volúmenes de agua que están derivando de las lluvias y que tomemos el ejemplo, como por ejemplo en algunas ciudades de China, de las ciudades esponja, donde a partir de una captación, almacenamiento, infiltración, recarga, reuso del agua de lluvia, se pueden generar modelos que no solo mitiguen el riesgo de las inundaciones, canalizándolas debidamente, gradualmente, para evitar que generen estos grandes daños a la infraestructura pública y privada que estamos viendo, sino que también se pueda almacenar para cuando lleguen los procesos o los periodos de sequía, y también que se puedan infiltrar y recargar al acuífero, que por cierto es la principal fuente de agua en el Valle de México, donde se encuentran aquellos que habitamos en este espacio. Creo que esto también amerita claramente en términos de política pública un mucho mejor ordenamiento territorial,
una inversión significativa de fuentes públicas y privadas, porque los recursos públicos no son suficientes ni lo serán, regulaciones con incentivos adecuados que justamente promuevan estas inversiones, un mantenimiento debido a la infraestructura existente. Sí, Maricarmen. Oye, a ver, a mí me parece muy interesante esto de que se puedan captarlo. Decía también Clara Brugada en su campaña, vamos a captar el agua de lluvia. ¿Cómo la captas? ¿Creas, decía Pepe, pozos enormes o haces agujeros en la tierra? ¿Cómo puedes captar esta agua de lluvia para reusarla? Lo cual me parece muy interesante. El problema es cómo la captas. Sí, de distintas maneras. Creo que aquí lo que hay que aprovechar claramente son las grandes infraestructuras públicas y privadas que tienen techumbres significativas, donde justo esta lluvia que cae se puede ir captando, canalizando y almacenando en fuentes subterráneas. Evidentemente, ante estos grandes volúmenes no se puede guardar toda. Además, decía yo, hay que regular el paso hacia el drenaje, que claramente está sobrepasado. La infraestructura que tenemos en la actualidad no es lo suficientemente resiliente ni tiene la capacidad de carga para administrar estos volúmenes. Y por cierto, esto no es un tema propio de esta administración. Evidentemente, este es el resultado de decisiones y de políticas y de inversiones o falta de inversiones que han transitado en el tiempo desde muchos años atrás. Y ahorita justamente por ello estamos actuando en un plano sumamente reactivo ante estos fenómenos tan complejos. Y fíjate que algo que nos contabas ahí, Eduardo, y que uno tiene otras ideas, es que traemos casi toda el agua a la Ciudad de México, y no, extraemos el agua de la Ciudad de México, del subsuelo de la Ciudad de México, del manto freático. Si nos quieres contar un poco los porcentajes, cómo están hoy en día de esto. Por supuesto, decía yo, la principal fuente de agua para el Valle de México, toda la zona metropolitana, es el acuífero, el agua subterránea, que aproximadamente de ahí se extrae el 60% del agua que consumimos. El Cutzamala aproximadamente un 25%, y miren que el año pasado, justo en la sequía que hubo ahí, el impacto tan grande que hubo, y se extrae más del doble del agua de la que se recarga de manera natural en esta región. Por muchas razones, múltiples pozos, ya estamos perforando a 1,200 metros de profundidad con unos costos altísimos, pero con una gran afectación, por ejemplo, a las áreas naturales y ecosistemas prioritarios que están en esta región, que en muchos sentidos impiden, que son áreas naturales de recarga e infiltración, impiden que justamente el agua se canalice a los acuíferos, y peor aún, el fenómeno de la tala ilegal y la deforestación genera erosión en estos espacios físicos, y eso habilita que las inundaciones tengan todavía más impacto en las zonas bajas. Caso concreto, porque hay muchos, podemos poner el ejemplo del Ajusco y Periférico, que cada vez que llueve se colapsa ahí en los bajopuentes, y lo estamos viendo incluso pero hay en que el centro hacer, de la ciudad. Como yo lo que te decía al principio, o sea, bueno, la primera vez que llueve y se inunda el bajopuente, entonces el caso del Ajusco, también casi todos los bajopuentes del Periférico se inundan, y te dicen, no, es que la gente tira mucha basura, y bueno, ok, y luego al día siguiente se vuelve a inundar, y pues ya habían desasolvado, no desasolvamos bien. ¿Qué se puede hacer ahí? Ni modo que vuelves a hacer el Periférico, y además hasta en el segundo piso se inunda. Sí, es impresionante ver cómo el agua cae como cascada del segundo piso. Justamente, y ahorita estabas mencionando algunos planteamientos muy puntuales en términos de infraestructura. Se pueden habilitar sumideros, que son, digamos, receptores de esta agua para evitar que llegue a la zona, al suelo urbano, y se infiltre, pozos de infiltración y recarga. Realmente el tema de la conservación de las áreas naturales que rodean a la ciudad, recordando, por cierto, que el 59% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, son áreas naturales, que es un dato que en general sorprende, porque la percepción, y por razones sobradas, se entiende que estamos viendo una jungla de asfalto. Pero justamente todos estos territorios que están siendo afectados cada vez más año con año son críticos para regular estos fenómenos, para generar microclimas apropiados, y que en muchos sentidos contribuyen a enfrentar y abatir estos problemas. Bueno, nos decías sumideros, receptores de agua. ¿Qué tipo de receptores? Pozos profundos, parques, también que crear donde se pueda jardines, que es de manera natural. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que no está haciendo la Ciudad de México que ya deberíamos emprender a hacer? Ya sin echar culpa a nadie, ¿qué deberíamos empezar a hacer?
Así es, pozos de infiltración y recarga, estos sumideros que son, digamos, espacios donde hoyos muy grandes, regulados, donde el agua se puede infiltrar. Creo que esto está muy alineado de agricultura hídrica que la jefa de gobierno estaba comentando, pero transitar, decía yo, a este modelo de ciudades esponja, donde los espacios públicos, por ejemplo, las plazas públicas, los jardines, los bosques urbanos que están en la ciudad, estos espacios abiertos se pueden dotar de infraestructuras con concretos permeables, con sistemas de almacenamiento de agua que justamente capten esta agua en las épocas de lluvia y la administren y la regulen para que no tengan el gran impacto que estamos teniendo en la actualidad. Pues ojalá se pueda hacer eso en menos de 20 segundos y en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué propones en 20 segundos? Primero, mucha inversión y creo que es importante señalarlo. Todo esto que hemos comentado requiere inversión significativa, requiere un cambio en los modelos de gestión, mucha mejor planeación con visión de largo plazo, ordenamiento territorial y estar ciertos y entendidos de que estamos viviendo un entorno de incertidumbre climática que va a seguir afectando esta región y otras muchas, porque no es solo propio de la Ciudad de México, sino de todo el mundo. Y en la medida Claro. que no tomemos decisiones de fondo, cada vez va a ser más complejo. Pues qué bueno platicar contigo, Eduardo Muchas Vázquez, gracias, desde el Eduardo. director general de Agua Capital. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.